Hola a todos, bienvenidos a esta inmersión profunda. Hoy nos adentramos en un tema fascinante Uy, sí, que mezcla historia, fe y leyenda, claro. la Virgen de Covadonga. Interesante. Eh, ¿Cómo esta figura tan arraigada en la cultura española, especialmente en Asturias, se convirtió en un símbolo tan poderoso? Esa es la pregunta que intentaremos desentrañar hoy. Exacto. Y para hacerlo nos sumergiremos en varias fuentes, algunas con detalles realmente sorprendentes e incluso perspectivas diferentes. Es un enigma que nos invita a un viaje apasionante. Totalmente. Empecemos por el principio. Para entender a la Virgen de Covadonga, tenemos que trasladarnos al siglo VIII en plena invasión musulmana de la península ibérica. Imaginen la situación: un pequeño grupo de cristianos liderados por Don Pelayo, buscando refugio en las imponentes montañas de los picos de Europa, un escenario que ya de por sí respira resistencia, ¿no crees? Sí, el contexto histórico es crucial. Don Pelayo y sus hombres en inferioridad numérica se enfrentaron al ejército musulmán en la batalla de Covadonga en el año 722. Lo que hace este enfrentamiento aún más intrigante es cómo se entrelazan los hechos históricos con los elementos sobrenaturales. Exacto. Hablemos de esa batalla. Las fuentes la describen como un auténtico choque de titanes con momentos de gran dramatismo. Don Pelayo y sus hombres resisten con fiereza acorralados en una cueva. Y aquí es donde la leyenda cobra vida. Se dice que en medio del fragor de la batalla la Virgen María hizo su aparición vestida de blanco, blandiendo una espada dorada. Imagínense el impacto de los cristianos que luchaban con pocas esperanzas. Es una imagen poderosa, ¿verdad? Pero una de las fuentes que hemos consultado sugiere algo aún más interesante. No se limita a describir la aparición, sino que la interpreta como un cambio en la imagen de la Virgen María Pasa, de ser una figura de misericordia a una figura de poder capaz de liderar y defender en la batalla. Esa interpretación me parece fascinante. Refleja cómo la imagen de la Virgen María ha ido evolucionando a lo largo de la historia, adaptándose a las necesidades y creencias de cada época. Totalmente. Y esta aparición considerado milagro marca el inicio de la Reconquista, es decir, la larga lucha de los cristianos por recuperar la península ibérica, un dato importante para comprender el peso histórico de este evento. Claro, la Reconquista es un periodo clave en la historia de España y la batalla de Covadonga con intervención de la Virgen se convierte en su punto de partida simbólico. Y precisamente en esa cueva escenario de la batalla y del milagro, se construye el santuario de Covadonga, un lugar que hasta el día de hoy atrae a miles de peregrinos buscando consuelo y protección. Es un lugar con una energía especial no solo por su historia, sino también por las leyendas que lo rodean. Ah, sí. Hablemos del santuario La Segura Cebu. El árbol sagrado que se encuentra allí, según la leyenda, posee poderes sobrenaturales y está vinculado a los milagros de la Virgen. ¿No te parece que este elemento añade un toque de misticismo al lugar? Sí, sin duda. Y esta leyenda del árbol podría estar conectada a creencias precristianas sobre la sacralidad de la naturaleza. Algunas fuentes apuntan a que la cueva de Covadonga ya era considerada un lugar sagrado antes de la llegada del cristianismo. Qué interesante. Entonces podríamos estar hablando de una fusión de creencias, donde la figura de la Virgen María se integra en un espacio ya imbuido de significado espiritual. Exactamente. La Virgen de Covadonga no solo es una figura religiosa, sino que también encarna una profunda conexión con la historia y la identidad del lugar. Y no olvidemos que la Virgen de Covadonga también es conocida por otros títulos como la Santina o Nuestra Señora de las Batallas, que reflejan las diferentes facetas de su veneración. Esos títulos nos hablan de su evolución como símbolo de protectora en la batalla a figura de devoción popular. Y esto nos lleva a la siguiente etapa de nuestro análisis. ¿De acuerdo? Pasemos ahora a cómo la figura de la Virgen de Covadonga trasciende el ámbito militar para convertirse en algo mucho más amplio. La Virgen de Covadonga no se limita a la victoria en una batalla. Las fuentes hablan de su papel como protectora contra desastres naturales como tormentas e inundaciones. Y es como si su protección se extendiera a todos los ámbitos de la vida de las personas. Y esto me lleva a una pregunta. Una de las fuentes describe un evento sorprendente durante la batalla. Un lago cercano se desborda y una gran ola arrastra a los musulmanes. Podría ser esta una interpretación exagerada de una inundación natural. Es posible. Algunas fuentes incluso sugieren que los cristianos conocían bien el terreno y utilizaron las condiciones climáticas a su favor. Pero lo interesante es que en aquella época este fenómeno se interpretó como una intervención sobrenatural, otra señal de la protección divina de la Virgen. Claro, es como si la naturaleza misma se pusiera del lado de los cristianos. Casi como una escena de película. Pero pensándolo bien, esto también nos dice algo sobre cómo la gente de la época veía la naturaleza, la consideramos una fuerza poderosa
capaz de intervenir en los asuntos humanos, y la asociaban a lo divino. Exacto, y esa visión de la naturaleza impregna toda la leyenda de Covadonga, la Virgen. No solo protege a los cristianos en la batalla, sino que también los ampara de la furia de la naturaleza, se convierte en un símbolo de seguridad y esperanza en un mundo lleno de peligros. Y hablando de peligros, una de las fuentes menciona que la Virgen de Covadonga también protegía a los marineros de las tormentas. ¿Hay algún evento específico que haya consolidado esta creencia? ¿O es una tradición que se fue desarrollando con el tiempo? No hay un evento concreto documentado, pero la tradición oral asturiana está llena de historias de marineros que se encomendaban a la Virgen de Covadonga antes de zarpar y que le atribuían su salvación en momentos de peligro en el mar. Es posible que esta creencia se haya fortalecido durante la época de las grandes exploraciones marítimas, cuando los españoles se aventuraban a mares desconocidos y buscaban la protección divina. Tiene sentido en momentos de incertidumbre y riesgo, la gente busca refugio en la fe. Y la Virgen de Covadonga, con su imagen de protectora, se convierte en un punto de referencia para quienes enfrentan la adversidad. Precisamente. Ah. Y lo que es aún más fascinante es cómo esta figura local, nacida de una batalla en las montañas de Asturias, se transforma en un símbolo nacional. Es verdad. La Virgen de Covadonga se convierte en un emblema de resistencia, de fe inquebrantable, de lucha contra la adversidad, valores que resuenan con fuerza en la historia de España. ¿Cómo se explica esta evolución de lo local a lo nacional? Bueno, la reconquista, que se inicia simbólicamente con la batalla de Covadonga, fue un proceso largo y complejo que marcó profundamente la identidad de España. La Virgen de Covadonga, asociada a esa lucha por la recuperación del territorio, se convirtió en un símbolo unificador, un referente para todos los cristianos que luchaban contra los musulmanes. Es decir, la Virgen de Covadonga deja de ser solo la protectora de Asturias para convertirse en la protectora de toda España. Exacto, y a medida que la reconquista avanza, su figura se va extendiendo por toda la península, su imagen se reproduce en iglesias y catedrales y se convierte en un icono de la identidad cristiana de España. Y no solo en el ámbito religioso, ¿verdad? Su imagen también ha inspirado a artistas a lo largo de los siglos, pintores, escultores, poetas. Todos han encontrado en la Virgen de Covadonga una fuente de inspiración. Sí, es cierto, su figura ha trascendido el ámbito religioso para adentrarse en el mundo del arte, y la cultura es un ejemplo de cómo la leyenda, la historia y la fe se entrelazan para crear una narrativa que perdura a lo largo de los siglos. Y una narrativa que sigue teniendo un impacto en la actualidad, no solo en España, sino también en otros países donde su imagen ha sido venerada. ¿Qué te parece a ti? Me parece que la Virgen de Covadonga es un ejemplo fascinante de cómo una figura histórica puede transformarse en un símbolo complejo y multifacético cargado de significados religiosos, históricos y culturales. Y un símbolo que sigue resonando con fuerza en el imaginario colectivo. Totalmente de acuerdo. Y ahora, para cerrar este apasionante recorrido, me gustaría dejar a nuestros oyentes con una pregunta para reflexionar. Si tuvieran la oportunidad de visitar Covadonga, de sentir la energía de ese lugar histórico, ¿qué les diría la leyenda de la Virgen de Covadonga a ellos personalmente? ¿Qué mensaje resonaría con más fuerza en sus corazones? Es una pregunta que invita a la introspección. La leyenda de la Virgen de Covadonga, con su mezcla de historia-fe y elementos sobrenaturales, puede tener diferentes lecturas para cada persona. Es cierto, pero hay algo que me llama la atención. En las fuentes que hemos consultado, la Virgen de Covadonga no se presenta solo como una figura divina distante, sino que se la describe como una protectora cercana a la gente que escucha sus súplicas y responde a sus necesidades. Si esa cercanía con el pueblo es una característica fundamental de su veneración, no es una figura inalcanzable, sino una madre protectora que intercede por sus hijos. Y eso la hace aún más relevante, ¿no crees? En momentos de dificultad, la gente busca consuelo y esperanza en alguien que comprenda sus problemas y los ayude a superarlos. Absolutamente. Y la Virgen de Covadonga, con su historia de protección en la batalla contra desastres naturales, incluso en la vida cotidiana, encarna esa figura de apoyo y amparo. Y no olvidemos que su leyenda nos habla de la importancia de la fe, de la resistencia de la lucha, por lo que creemos incluso cuando las probabilidades están en nuestra contra, valores que siguen siendo relevantes en el mundo actual. Totalmente de acuerdo. La Virgen de Covadonga nos recuerda que, a pesar de las dificultades, siempre hay espacio para la esperanza, para la lucha, para un futuro mejor. Y que la fe, ya sea en una figura divina o en nosotros mismos, puede ser un motor poderoso para superar los obstáculos. Es una reflexión inspiradora para terminar nuestra inmersión profunda en la historia de la Virgen de Covadonga. Hemos explorado sus múltiples facetas, la guerrera que lidera en la batalla, la protectora que ampara a su pueblo, la fuente de inspiración para artistas y el símbolo de resistencia y esperanza. Y hemos visto cómo una figura local, nacida de una batalla en las montañas de Asturias, se ha convertido en un icono nacional e internacional con una profunda resonancia en el imaginario colectivo. Un viaje fascinante a través de la historia, la fe y la leyenda.
Espero que esta inmersión profunda les haya brindado nuevas perspectivas sobre la Virgen de Covadonga y que les invite a seguir explorando las historias que dan forma a nuestra cultura e identidad. Ha sido un placer compartir este análisis con ustedes. Gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda. Hasta la próxima. Si has llegado hasta aquí, no olvides suscribirte. Es gratis. Darle a me gusta también es gratis. Pasarlo bien y muchas gracias.